Soy Maca Carriedo, los saludo una vez más desde la sala de audiencias, que es el podcast de Ruta Judicial del Heraldo de México. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, el cual tiene que ver con la reforma judicial y el sistema de justicia penal para grupos vulnerables. Y para conocer más de estos temas, el día de hoy nos acompaña Belén Bolaños. Ella cuenta con una amplia carrera en el área judicial. Belén, eres catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, secretaria general del Colegio de Profesoras y Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, jueza, o sea, mira, es todo un pergamino, jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, ganadora del premio Fiat Justitia por emitir la mejor resolución con perspectiva de derechos humanos entregado por la CNDH de la Ciudad de México en el 2014. Y este año recibiste, Belém, pues un reconocimiento del Women Economic Forum. O sea, no descansas, no paras y estudias básicamente desde que naciste. No tanto, pero bueno, intentamos. Casi. La formación de una juzgadora es permanente, entonces eso combinado con la academia motiva pues el estudio permanente y la actualización, sin duda. Tu profesión, bueno, muchas, pero esta en específico es nunca dejar de estudiar y nunca dejar de aprender, ¿no? Fíjate que el derecho es dinámico, entonces es inviable que nosotros podamos, como juzgadores, resolver un caso concreto si no estamos actualizados. Generalmente hay fenómenos que requieren legislación y la legislación siempre va después de la urgencia fáctica, de las necesidades, y pues eso motiva que los jueces cada día, y sobre todo en Ciudad de México, hay una reforma distinta, en mi caso en materia penal. Claro. Entonces, si no estamos al día, pues ¿cómo vamos a resolver los asuntos, ¿no? Claro, y es que el mundo va cambiando, ¿no? O sea, las cosas van evolucionando y tienen que ir adaptando la ley a la realidad que se va viviendo. No, por supuesto. Simplemente en la comisión de delitos, yo te puedo decir que, por ejemplo, antes había que espionaje en la puerta o del correo o cosas pues que parecen de película, y ahora todo lo hacemos a través de internet, a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, antes hablábamos de delitos como de a pie y ahora todo es a través de internet. Y son elaboradísimos, ¿no? Y cada vez los perfeccionan más, y entonces ahí ustedes tienen que... Exacto, imagínate que hay secuestros de información a través de internet y pues tenemos que estar a la vanguardia. Lamentablemente a veces también la legislación va un poco atrás, y pues los jueces, justo nuestra herramienta es la aplicación de la ley, y es donde entra nuestro conocimiento para interpretarla, poderla aplicar y generar el ejercicio de un derecho de las partes en un caso determinado. Claro, y se necesita que todos los componentes no sirvan en este engranaje, y si alguno no está jalando bien, pues nos metemos todos en problemas. Belém, estamos en medio de un proceso, ¿no? Yo con todas las personas que he platicado involucradas en este tema, digo que estamos viviendo todos, ¿no? Ustedes, todos los poderes y los ciudadanos, algo por primera vez. Es nuestra primera vez ante un proceso como este. Y de pronto la gente no alcanza a ver por qué es importante involucrarse en un proceso como este, porque nunca lo habíamos vivido. Bueno, fíjate que la figura del juez ha sido una figura muy poco comprendida. ¿Por qué razón? Siempre escuchamos en los medios de comunicación, el juez liberó al culpable y condenó al inocente. ¿Por qué razón? Pues porque los jueces siempre hemos sido muy técnicos en la emisión de las resoluciones. Casi siempre estaban pensadas para que fueran leídas por el superior jerárquico de los jueces o por los abogados, pero no por las propias partes, que son los directamente interesados en un conflicto, por ejemplo, penal. Y entonces esta reforma es una oportunidad para democratizar la justicia. ¿A qué me refiero con democratizar? Pues se decía que el juez hablaba a través de su sentencia. Ahora no. Ahora no solamente debemos de utilizar un lenguaje más sencillo y accesible, sino también que vamos a ser legitimados por el voto popular. Y pienso que esa es la gran diferencia con la manera de elegir juzgadores históricamente y lo que vamos a vivir a partir de este 1 de junio. Un hecho histórico. Sí, la verdad es que sí es histórico, que ojalá que la gente alcance a entender, ¿no? Lo que significa, y salgamos, nos quitemos pues apatía, si es que hay, ¿no? Que en un sector la hay, y que salgamos y decidamos. Hablando de justicia penal, ¿no?
algo que siempre se ha hablado, ¿no? Y que creo que es uno de los puntos flacos de esto, es cómo pues, la justicia penal ha funcionado hacia los grupos vulnerables, que son los que parece que ya van con una sentencia cuando enfrentan un problema. Lamentablemente son aspectos, o sea, es un cúmulo. El aspecto a veces cultural influye mucho porque se estigmatiza, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes. Recuerdan que antes, ¿cómo nos dirigimos a un niño o a una persona que por su condición etaria es inferior a 18 años? Le decíamos menores. Y entonces la Suprema Corte de Justicia decía, momento, o sea, es un término discriminatorio, no puede ser menor. Sus derechos son igual de importantes que los de otra persona con una condición etaria diferente, con la de un adulto o un adulto mayor. Creo que la construcción de la ley poco a poco está abandonando esos estereotipos, porque desde la propia legislación parece que no, cuando su construcción debe de ser general, abstracta, impersonal. Poco a poco está abandonando ciertos estigmas, ciertos estereotipos para poder hacer más accesible la aplicación de la ley. Siempre hay siempre dicen esto, ¿no? Que pues que se cuida el derecho superior, el interés superior, perdón, del menor. Y cuando yo escucho esto, generalmente lo escucho cuando es lo que menos se está cuidando. Bueno, fíjate que hubo una reforma importante, de hecho, desde el año 2004 en nuestro país, porque antes, por ejemplo, en materia penal hablábamos de una justicia tutelar, justicia tutelar en donde parecía que las personas con esta condición etaria de adolescentes, pues no eran sujetos de derecho, sino que eran como objeto de estudio. Y se erradica esa percepción de justicia tutelar para considerar, para privilegiar lo que se conoce como principio superior de la infancia o de la niñez o de la adolescencia. ¿Y esto qué significa? Que en un procedimiento de cualquier naturaleza, no simplemente penal, lo que van a hacer los jueces es garantizar que solo por su condición etaria, o sea, ya es como un foco rojo, realizar o imponer ajustes razonables para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, porque muchas veces en materia penal recuerda que muchos niños son víctimas de delitos por sus propios padres o por sus propios familiares o por sus profesores o por gente muy cercana. Y precisamente el interés superior de la infancia consiste en que, bueno, hay que evaluar el contexto en el que tuvo verificativo un hecho penalmente relevante para poder garantizar los derechos de estas personas con una condición etaria específica. Y lo mismo pasa con los indígenas, con las personas indígenas, lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Las personas juzgadoras tenemos la obligación de ver a quién va dirigida esa resolución que tiene un impacto diferenciado en su vida definitivamente. Y por esa razón es que el punto de partida de cualquier resolución de un juez debe de ser sus especificidades, porque la resolución debe de ser personalísima, no podemos generalizar. Claro, justo hace unos días se hablaba mucho en redes sociales de este caso de una chavita que había, no sé si lo viste, pero que había asesinado a su mamá y a su tío y que salió en libertad después de muchos años, ¿no? Y salió en libertad justamente porque no se habían respetado los procesos ni se había tomado en cuenta cómo creció esa persona, que creció rodeada de violencia, que tenía una neurodivergencia y hoy por eso está libre, porque en ese momento no se tomó en cuenta el entorno en el que vivía cuando era menor. Claro, fíjate que hay muchos asuntos. O sea, no conozco ese en especial, pero te puedo hablar de infinidad de ejemplos que son además hechos notorios. Por ejemplo, el caso de Florence Cassens, ¿sí se acuerdan? Sí, no podemos olvidarlo, ¿no? No, fue un hecho paradigmático porque aunque no estamos hablando de una niña, estamos hablando de una persona extranjera, ¿sí? De una persona extranjera y que es mujer. O sea, la decisión debe de ser personalísima. ¿Y qué pasó aquí? Resulta, todos lo sabemos, que hubo una detención simulada. O sea, ya había una detención material y en vez de ponerla a disposición de manera inmediata del Ministerio Público, todo un montaje. Exactamente, se hizo un montaje de cómo fue esa detención y se violentaron muchos derechos, como cuáles, primero la asistencia consular, que otro, la asistencia de un intérprete. Y eso pues se va íntimamente relacionado con la falta de una defensa adecuada, porque en la medida en que una persona materna, esté informada de lo que está pasando, puede tomar decisiones para defenderse.
Luego, cualquier persona detenida debe de ser puesta a disposición sin dilación alguna de la autoridad ministerial. Como en este caso se violentaron tantos derechos, eso se llama, se violenta su esfera jurídica de derechos y motiva que esa detención, además de que es violatoria, es una detención ilícita, pues que todo lo que deriva de esa detención, todos los actos de investigación, sean considerados nulos y eso motiva su libertad. Entonces no me extraño que en ese ejemplo que tú nos pones, claro, aquí también vemos una perspectiva intercultural. ¿Por qué? Porque es una persona del sexo femenino. Ya aplicaríamos de entrada ya es perspectiva un grupo de género. Exactamente. ¿No? Que por su condición etaria es una niña. Imagínate si es indígena. Entonces tenemos que hacer un análisis transversal para que el juzgador... una neurodivergencia también, ¿no? Exacto, por ejemplo, eso es súper importante. Entonces, cuando tenemos una interseccionalidad de categorías vulnerables en una persona, lo que tenemos que hacer es evaluar el contexto en que tuvo verificativo ese hecho. En un mundo marcado por la diversidad, el abandono, la pobreza y la exclusión, son factores que nos obligan a tener una percepción más amplia del hecho y el contexto de los mismos para hacer justicia. O sea, simplemente una persona indígena también es un hecho paradigmático y por eso lo menciono, que es lo que motivó la famosa jurisprudencia de juzgar con perspectiva de género. Bueno, no me quiero meter en ese tema, pero el punto es que si una mujer que ha sido violentada de manera permanente por su esposo y en un día, en un ataque de ira, ella en defensa propia se pues mata, por ejemplo, a su agresor, generalmente antes la ley decía, no, pues fue porque la mujer fue infiel o lo que sea, vamos a otorgar la libertad. No, ahora no. Claro. O sea, tenemos que erradicar esos roles de género y evaluar por qué motivo la mujer reaccionó ante la actitud violenta en que vivía de manera permanente. Entonces, ahora la ley ya no nada más es aplicarla de manera fría, 1 más 1 es 2, no. Tenemos que evaluar todas esas asimetrías, ¿no? de vulnerabilidad, claro. Asimetría de poder para poder aplicar la ley. Sí, como cuando alguien pasa de víctima a victimario, ¿no? O en muchos casos que puede ser que una mujer crece dentro de un sistema en donde ella es menor de edad, ¿no? Estoy pensando en un caso muy, muy famoso y hay un sistema, yo creo que ya sonreíste y creo que me entiendes a dónde vas, pero esta mujer que es menor de edad crece viendo abusos, siendo incluso abusada, ¿no? Y de pronto se convierte en parte de eso, ¿no? Claro, es una víctima también. Es una víctima. Porque comenzó claro, pero era menor quien de no edad, entienda, ¿no? Ajá, exacto, quien no entienda esa asimetría de poder que vivió, incluso de su círculo más cercano, pues a nosotros como personas juzgadoras nos tiene que sensibilizar para ver, ella no fue agresora, digamos, de manera voluntaria. O sea, ella fue motivada por tantas vejaciones, por tantos malos tratos, porque el maltrato no necesariamente tiene que ser físico. Así es. O sea, el maltrato puede ser violencia sexual, violencia patrimonial, violencia de... O sea, hay la violencia económica, de violencias, claro. Y por esa razón, fíjate que algo muy importante, eso a nosotros nos da la respuesta para aplicar la ley, o sea, cierto tipo de legislación, o incluso para dejar de aplicarla. Ya, claro. Incluso para dejar de aplicarlo, exactamente. Oye, bueno, yo pensaría así como es que debería de haber un protocolo exacto, pero todos los casos son distintos. Me imagino que se deben de ir aplicando distintos criterios, pero ¿tú qué cambios o qué modificaciones considerarías, Belém, para ofrecer un mejor sistema de justicia que ayude a los más vulnerables, a la gente de las comunidades indígenas que tienen una triple sentencia en este país siempre? No, bueno, fíjate que lo primero... Para mí me parece importantísimo que todas las personas que están en un procedimiento judicial entiendan lo que está pasando. Hablando específicamente de personas y comunidades indígenas, México es un país pluricultural. Tenemos 66 lenguas, por ejemplo. Y yo te lo puedo asegurar, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, una persona en Ciudad de México, mixteca o zapoteca, podemos encontrar un intérprete, pero si estamos, dependiendo de la zona, no es tan fácil acceder a un intérprete de una lengua específica, pero eso sería lo primero, potenciar el tema de las sentencias y que sean con un lenguaje más accesible. Otra cosa, tú hablaste de protocolos. Tenemos muchos protocolos, pero son insuficientes. Tenemos, por ejemplo, protocolo en la investigación de feminicidio, protocolo
para investigar cierto tipo de delitos y además no solo para investigarlos, sino para juzgarlos, como protocolo para juzgar con perspectiva de género, protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, que es la de los indígenas, no es suficiente. ¿Sabes qué nos faltan mucho? Sí, se quedan cortos, porque la comisión del delito es universal, no nos la imaginamos. Nos faltan protocolos, por ejemplo, para delitos cibernéticos como la ley Olimpia. Claro. Nos faltan protocolos para juzgar casos que involucren seres sintientes, porque hablamos de los niños, de las mujeres, de los indígenas, sí, los pero ¿qué pasa? Vivos, pero ¿no? ¿qué pasa con los perritos, con los gatitos que también son violentados de manera indiscriminada? Que la sanción en la ley pues es muy simbólica, en mi opinión, y no hay protocolos para evitar que sean violentados, claro, incluso que sean privados de la vida, como si fuera un juego. Los animales, sobre todo en este caso que me refiero a los animales domésticos, no son objetos, son también seres sintientes y son sujetos de derechos y no hay protocolos. Es bien interesante. Belén, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros un poco. Me quedo con muchas preguntas, ¿no? Ya te iba a decir, es que a veces también como víctima, cuando vas a denunciar algo, de pronto te quedas atrapada en unos criterios absurdos y obsoletos. Mucha burocracia. Acá siendo señalado, de pronto tú prefieres ya no ir, ¿no? Hay muchas cosas que platicar. Seguramente tendremos tiempo para hacerlo. Y pues nada, agradecerte por venir a esta sala de audiencias. No, al contrario, Maca. Muchas gracias por la invitación y fue un gusto estar aquí. Y pues síganla en sus redes sociales si quieren que les siga platicando de esto, porque qué gozo es poder platicar de este tema con alguien y entenderlo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en Sala de Audiencias. Muchas gracias. No, al contrario, Maca, linda tarde para todos. Y nosotros nos vemos aquí pronto con más contenido en Sala de Audiencias.